Hola, bienvenidos sean todos a este canal público de YouTube. Somos alumnos de la Escuela Judicial Primer Ciclo de la ciudad de Paraguarí y los integrantes son abogada Rocío González Alerete, abogado Fernando González Dávalos, abogado Nelson Arnaldo González Cañete, abogado Sergio Venancio González Romero, abogado Hugo Amancio Irala Álvarez y quien les habla, abogado Óscar Alcides González Castillo. Todos somos de la ciudad de Paraguarí. Para el efecto traemos este trabajo práctico integrador en la materia de Derecho Procesal Constitucional, donde nuestro profesor es el profesor doctor Rubén Antonio Galeano Duarte. Es un trabajo donde analizamos un acuerdo y sentencia, una acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos conatulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República. Al efecto daremos una breve introducción del juicio de amparo que dio pie a la promoción de la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad se redunda mediante el acuerdo y sentencia número 111 del 11 de junio de 2020. Tuvo su origen en una disputa judicial originada por un juicio de amparo constitucional. El amparo fue impulsado por el ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República en integridad del derecho fundamental de acceso a la información pública. El amparista, el señor Lescano, solicitó a la Contraloría General de la República la entrega de copias de declaraciones juradas de bienes y rentas pasivos o activos de diversos funcionarios y autoridades públicas. La Contraloría, que es el órgano de custodio de esta documentación, se negó a facilitar la información, argumentando que la Ley 5033/13, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, limitaba su divulgación, estipulando que solo podría ser entregada a través de órganos jurisdiccionales y que actuaba como garante patrimonio documental privado de las personas. Las instancias de mérito, Juzgado Penal de Garantías y Tribunal de Apelación, hicieron lugar al amparo, obligando a la Contraloría General de la República a publicar las declaraciones juradas, aunque el Tribunal de Apelación incluyó un mecanismo de resguardo de datos sensibles, excluyendo números de cuentas, datos menores, etc. Fue contra estos fallos que ordenaban la difusión amplia de datos patrimoniales que la Contraloría General de la República promovió la acción de inconstitucional. A continuación, daremos un análisis de los votos de los magistrados en este acuerdo y sentencia. Muy buenas tardes, les saluda Nelson Arnaldo González, soy alumno de la Escuela Judicial y integrante del grupo número 6. En el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en los autos caratulados Amparo Constitucional, promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, después del voto del magistrado Óscar Paiva, corresponde analizar los votos de la ministra María Carolina Yanes. Ella realizó un puntapié inicial examinando la viabilidad de la acción como medio de impugnación contra las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia y la acordada número 1005/2015. Además, analizó el procedimiento de amparo en los artículos 581 y 582 del Código Procesal Civil y también tuvo en cuenta los artículos 132 y 134 de la Constitución Nacional. Ella manifestó de que en vista de las resoluciones y sentencias de amparo no causarán estado y en coherencia de la Constitución Nacional, dice que corresponde analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichas resoluciones judiciales dictadas por los jueces. Y manifestó que aunque no hayan remitido la acción de inconstitucionalidad en la fase procesal oportuna, ella concluyó afirmativamente sobre la viabilidad de la acción en atención al artículo 550 del Código Procesal Civil. En cuanto a la impugnación de las sentencia definitiva número 24 del 8 de mayo de 2018 y su aclaratoria, auto interlocutorio número 96 del 11 de mayo de 2018 y acuerdo y sentencia número 32 del 15 de junio de 2018 y la acordada de la Corte Suprema de Justicia número 1005 del 21 de septiembre de 2015 por parte de la Contraloría General de la República, que arguyó que la vía para reglamentar la garantía constitucional
es a través de la ley invocada que se ha violado los artículos 16, 17, 137 y 256 de la Constitución Nacional. Y a ese efecto, la magistrada recuerda que en Paraguay rige el sistema democrático republicano y por ende la soberanía radica en el pueblo y elige a sus representantes y mandatarios a través de los votos, y los electos deben rendir cuenta de su gestión y responder personalmente por las infracciones u otros actos ilícitos que han cometido durante la misma, siendo la publicación el medio idóneo para el control de los actos en un sistema republicano en concordancia de los artículos 2 y 3 de la Constitución Nacional. La ministra Yanes clarificó que la declaración jurada de bienes y renta, conjuntamente con la rendición de cuentas, constituye una herramienta democrática para la excelencia, para poder evitar el manejo indebido, evitar la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el ejercicio del poder. Por lo tanto, también tuvo en cuenta la convencionalidad y profundizó en cuanto a los compromisos internacionales que Paraguay asumió en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Entonces, para la magistrada, estos compromisos no son optativos porque Paraguay los ratificó incorporando a su reglamento interno con jerarquía superior a las leyes ordinarias. Negar acceso a las declaraciones juradas es una contradicción a estas obligaciones internacionales. Para la ministra, la vía legal para el acceso a la información pública es a través de la acción de amparo, lo cual es una garantía consagrada. Seguidamente, el voto de la magistrada María Mercedes Bungermini. La magistrada Bungermini emitió un voto en disidencia respecto a la decisión mayoritaria que rechazó la acción de inconstitucionalidad y validó la publicación de las declaraciones juradas. Su postura jurídica se puede remitir a los siguientes puntos clave: priorizando la protección del individuo frente a la máxima publicidad. Sostuvo que la protección de los derechos de la intimidad y privacidad alcanza a todos los agentes y funcionarios públicos, dado que se trata de derechos humanos que son inherentes a la persona por el solo hecho de serlo. Su estatus de funcionario público no anula su derecho a la privacidad. Reconoció la validez del derecho a la información pública, pero argumentó que en el caso de que los funcionarios públicos debe existir un necesario equilibrio entre la divulgación de información y la privacidad o intimidad. Este equilibrio debe ser regido por los principios de finalidad, razonabilidad y proporcionalidad. El requerimiento amplio y genérico de las declaraciones juradas podría exceder los límites de lo estrictamente necesario para el control público. Hizo una distinción categórica. Si bien el derecho de nombramiento de un funcionario es siempre un dato público, no todos los datos recabados por la entidad en la que sirve constituyen datos públicos. Los datos privados o particulares solo deberían ser accedidos en el marco de un juicio específico que los requiera como base fáctica para su debate y solución, y con una orden judicial específica, no mediante el derecho genérico de conocer el fallo. En esencia, Bungermini sostuvo que la interpretación que hizo la mayoría de la ley 5033/13, que permitió la publicación de las declaraciones juradas sin una justificación individualizada de la necesidad para el control, socavaba la protección constitucional de la vida privada. Es así que tenemos que las normas aplicadas, las normas constitucionales y legales involucradas en este fallo, decía que el argumento central de la disidencia de Bungermini es que ante un conflicto normativo debe primar la interpretación que asegure el respeto a la jerarquía y la especialidad de la ley, sin vaciar de contenido la protección constitucional de la intimidad. Defensa de la ley especial, ley speciali. La ley 5033 es una ley especial creada específicamente para reglamentar el artículo 104 de la Constitución Nacional. La ley 5282/14 es una ley general de acceso a la información. La ley 5033/13 es una ley especial creada específicamente para reglamentar el artículo 104 de la Constitución Nacional, es decir, para regular la naturaleza y el acceso a las declaraciones juradas. La ley 5282/14 es una ley general de acceso a la información. La ley 5033/13 es una ley especial creada específicamente para reglamentar el artículo 104 de la Constitución Nacional, es decir, para regular la naturaleza y el acceso a las declaraciones juradas. La ley 5282/14 es una ley general de acceso a la información.
El principio, la ley especial deroga la ley general, dicta que la ley específica debe prevalecer. La ley 5033-13 limitaba la entrega a una orden a través de los órdenes jurisdiccionales, lo que la magistrada interpretó como un requisito sustancial y no un simple trámite, al hacer prevalecer la regla general de máxima publicidad sobre el requisito específico de la ley especial. La mayoría incurrió a su criterio en una incorrecta aplicación. Guglielmini recurrió al principio de proporcionalidad como herramienta de ponderación. Sostuvo que el acceso a la información debe estar sujeto a la finalidad y ser razonable. La magistrada aplicó correctamente el artículo 26 de la Constitución Nacional al sostener que el derecho a la intimidad, por ser un derecho humano, es irrenunciable e inalienable, incluso para quienes ejercen la función pública. En resumen, la magistrada Guglielmini aplicó las normas correctamente desde una perspectiva de garantismo constitucional y legalidad estricta, defendiendo que la restricción legal, la ley 5013, debe ser respetada como un límite legítimo al derecho a la información. Soy el abogado Fernando González, continuando con el análisis del acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio de 2020, referente a los fundamentos esbozado por el ministro Alberto Martínez Simón. El ministro explicó que el libre acceso a la información se erige como un derecho humano básico, elemental, cuyo principio se haya consagrado en la propia Constitución Nacional. Resaltó entre las normas contenidas en nuestra Carta Magna que guardan relación con el caso en estudio, aquella que dispone que las personas tienen el derecho de recibir información veraz y que las fuentes de tales datos deben ser de público acceso para todos. En este orden de ideas, este principio constitucional se encuentra presente en pactos internacionales, los cuales han sido ratificados por el Estado paraguayo. Detalló la jurisprudencia internacional, al cual hizo expresa mención, interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude versus Chile, haciendo un paralelismo con el caso en análisis y la decisión que fuera tomada en el mismo. En ese sentido, tal resolución es armónico y guarda mucha similitud al sistema jurídico de nuestro país. Sostiene la tesis de que la Contraloría General de la República incurre en un error conceptual al pretender proteger las informaciones que obran en su poder relacionadas con las personas que ocupan cargos públicos. Las informaciones que son de carácter privado o hacen referencia a ámbitos privados sí podrían ser categorizadas como secretas, pero el patrimonio de los funcionarios públicos deben ser accesible a la ciudadanía. Según el ministro, la información que se encuentra asentada en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son una fuente pública de información. En consecuencia, debe ser de acceso libre para cualquier ciudadano y no deben ser de carácter restringido o custodiado como secretas, como lo pretende la Contraloría General de la República, más aún cuando no existe en la ley una disposición expresa que las categorice como reservadas. Asimismo, hizo notar al órgano gubernamental que la Corte Suprema de Justicia ya había dejado precedentes en relación al tema en cuestión, a través del acuerdo y sentencia número 1306 del 15 de octubre de 2013, donde ya había reconocido que los datos patrimoniales en fuentes públicas son accesibles. En ese orden de ideas, el ministro votó por el rechazo de la acción promovida por la Contraloría General de la República en razón de que las resoluciones calificadas como inconstitucionales por esta entidad estatal en realidad no lo son. En cuanto a las costas, votó por imposición de las mismas en el orden causado. Para fundar su voto, el ministro hizo mención de una serie de normas legales, constitucionales y convenios internacionales ratificados plenamente por el Estado paraguayo. Entre las principales fuentes legales invocadas se destacan la Constitución Nacional, artículos 28, 36, 45 y la 134. La Ley número 5282/14, Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, Ley número 1682/01, que reglamenta la información de carácter privado, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José de Costa Rica. Ahora bien,
Desde mi opinión personal, en atención a los argumentos vertidos por el ministro Alberto Martínez Simón, su criterio, interpretación y opinión en relación al caso estudiado concuerda plenamente con las disposiciones legales, internacionales y constitucionales citadas. En consecuencia, considero que se encuentran ajustados a derecho y sus apreciaciones cuentan con mucha solvencia académica, doctrinal y jurisprudencial. Mi nombre es Rocío González Galeano, abogada, alumna del primer año de la Escuela Judicial, sede Paraguarí. En este caso me ha tocado analizar el voto emitido por el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia en la sentencia número 111 de fecha 11 de junio de 2020. En ese sentido, el ministro desde un primer momento ha manifestado que no se ha vulnerado ninguna garantía o principio constitucional, ya que se ha dado de manera previa un juicio de amparo. El mismo fundamenta su voto en una publicación del señor Owen Fish en su página 136, en donde habla de la democracia y del disenso, a fin de complementar con lo que emana el artículo 28 de la Constitución Nacional del acceso a la información, ya que todo ciudadano tenemos derecho a tener una información veraz y precisa de todos nuestros datos. El mismo fundamenta su voto también en el artículo 134, que habla del amparo. También así el artículo 137 de la supremacía de las leyes, como así también el artículo 1 que habla de la parte republicana y democrática que se ha dado cumplimiento. En ese sentido también trajo a colación una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ha sido resuelta por el Pleno, que es el 1306 del 15 de septiembre del año 2013, complementando así con el artículo 556 del Código Procesal Civil, en donde habla de las dos maneras de que las resoluciones pueden ser impugnadas a partir de la Constitución Nacional, es decir, existen solamente dos formas para que las resoluciones judiciales sean impugnadas y sean presentadas una acción de inconstitucionalidad. Tal es así que la doctrina utilizada por el ministro asiente que la información es una manera de poder ejercer otros derechos democráticos, emitiendo su voto de manera clara, precisa y concisa. Y las razones legítimas fueron previstas en la ley. El ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia ha emitido su voto de manera clara, transparente y precisa, dando así transparencia a la publicidad de los actos públicos y la efectividad de publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos del Paraguay. Buenas, yo soy el abogado Sergio González, alumno de la Escuela Judicial sede Paraguarí. En mi caso, me tocó analizar el voto del doctor Eugenio Jiménez Rolón. El voto del doctor Eugenio Jiménez Rolón en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República se centró en el análisis de la legalidad de las resoluciones judiciales y la acordada 1005/15 de la Corte Suprema de Justicia en relación con el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la confidencialidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. El análisis procesal. El ministro consideró que la acción de inconstitucionalidad era el medio procesal adecuado para impugnar las resoluciones judiciales y la acordada, ya que restringe el acceso a esta vía sería incompatible por el sistema jurídico paraguayo. La acción de inconstitucionalidad fue vista como necesaria para salvaguardar derechos fundamentales. Inconstitucionalidad directa o indirecta. Jiménez Rolón destacó que la inconstitucionalidad era tanto directa en cuanto a las resoluciones podían vulnerar derechos constitucionales, como indirecta porque las resoluciones se basan en la acordada número 1005/15, cuya constitucionalidad también se cuestiona.
Sin embargo, tras el análisis concluyó que ninguno de los actos impugnados contravenía la Constitución, ya que se encontraba dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad, el amparo constitucional y el derecho de acceso a la información. El ministro aclaró que amparo utilizado no era común, sino una vía especial dirigida a garantizar el derecho de acceso a la información pública, conocido como Constitución Nacional y tratados internacionales ratificados por Paraguay. Subrayó que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son públicas y deben ser accesibles ante cualquier ciudadano. La acordada 1005/15 y las resoluciones judiciales en cuanto a la acordada por el mismo número mencionado, el ministro afirmó que su sentido era constitucional, ya que solo reglamentaba el procedimiento para acceder a la información pública sobre resoluciones judiciales. Sostuvo que estaban correctamente fundadas y no eran atribuidas por ninguna vía ni violación de principios constitucionales. El ministro votó por el rechazo de toda la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, ya que no se acreditó ninguna violación de la Constitución Nacional ni arbitrariedad de los actos impugnados. Reafirmó la importancia del derecho al acceso a la información pública y transparencia en la gestión estatal. Cabe mencionar que son 4 resoluciones lo que se dictó. En primera instancia, una sentencia más una aclaratoria. En segunda instancia, una resolución más una aclaratoria y una acordada lo que se impugnó. Además de esta conclusión, puedo rescatar que el doctor vio que no era la vía procesal adecuada para presentar la inconstitucionalidad, sino que debió hacer por la vía de excepción haber planteado en su debido momento. Con esto concluyo la opinión del doctor Eugenio Jiménez Rolón. Soy el abogado Hugo Irala y me corresponde analizar el voto del magistrado doctor Marcos Riera Unter. En primer lugar, el magistrado comenzó realizando el relato de los hechos históricos de forma detallada para que se pudiera entender el contexto y las motivaciones que hoy trae a la vista el caso en cuestión. Una vez desarrollado la primera parte, centró su análisis en 2 preguntas principales. La primera, si la acordada 1005/15 es realmente inconstitucional y si las 4 resoluciones judiciales de primera y segunda instancia pudieran tener alguna coherencia o incoherencia en su aplicación. En consecuencia, para la argumentación de la acción de inconstitucionalidad en contra de la acordada, hace una interpretación jurídica y literal del concepto de una acordada, para posteriormente realizar una interpretación sistémica ubicándolo como un instrumento normativo establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional y que por ende la Corte Suprema de Justicia emite actos normativos de organización para reglamentar la actividad tribunalicia. Es así que la acordada atacada contiene reglas para entender las acciones promovidas con motivo de incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y no contiene precisamente normas procesales, por lo que no es violatorio al artículo 131 de la Constitución Nacional debido a que dicha disposición no está relacionada con la acción prevista en el artículo 23 de la Ley 5282/14, sino con la reglamentación de garantías constitucionales. Además de lo ya expuesto, el magistrado tuvo la claridad técnica de observar un principio de carácter general fundamental para poder accionar judicialmente, que es la legitimidad activa, para lo cual cito el artículo 550 del Código Procesal Civil y que en dicha normativa queda muy claro que para promover la acción de inconstitucionalidad, toda persona lesionada en sus legítimos derechos por la norma impugnada es la que tiene la legitimidad para realizar la acción correspondiente y dicha lesión no fue demostrada por el accionante y es bajo estas fundamentaciones en que el magistrado decidió rechazar la acción de inconstitucionalidad en contra de la acordada 1005/15 por improcedente. En cuanto al análisis de la sentencia, el razonamiento realizado por el doctor Riera Unter estableció que el problema central consistía en que se tiene 2 leyes que se contradicen. Por un lado, la ley 5033/3 en su artículo 3, inciso 5 de carácter especial, y por el otro, la ley 5282/14 sobre el acceso a la información pública de carácter general. Y para dirimir el conflicto menciona el artículo 7 del Código Civil que establece que una ley especial no puede ser derogada por una ley general y es aquí donde hace un razonamiento en cuanto a la materia, en donde el mismo artículo hace la salvedad que se refieran a la misma materia para dejarla sin efecto y que por ende procede lo que se llama la derogación tácita. Continuando con su discurso, el ministro Riera Unter menciona que las pretensiones del accionante en su demanda de amparo solicitó las declaraciones juradas de funcionarios públicos específicos,
no así de sus cónyuges, hijos menores o de sus parientes, por lo que considero que al proveerse estos datos se violó un principio de incongruencia del tipo ultra petita. Pero eso fue subsanado en la sentencia de segunda instancia y es así que hace lugar parcialmente a una parte de la sentencia de la segunda instancia donde se ordena no proveer los datos del cónyuge e hijos y además de eso rechazar la acción de inconstitucionalidad contra la sentencia de primera y segunda instancia. En relación al voto realizado por el doctor Riera Hunter, considero que todo razonamiento realizado por el magistrado operaron de forma correcta, con una argumentación completa e íntegra que la acordada 1005/15 no es inconstitucional, como así también la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad por la falta de legitimación activa al accionante. Por otra parte, concuerdo absolutamente que las sentencias de primera y segunda instancia se ajustaron a los preceptos constitucionales y legales adoleciendo de vicio alguno. Por otro lado, tengo que disentir en la parte de su voto en la que se rechaza proveer la información de los cónyuges, hijos menores o de parientes, en tanto como manifestaron otros propinantes en varias partes de sus argumentaciones, lo que se pretende es que la declaración jurada de bienes y rentas como exigencia legal al funcionario público sea entregada a la Contraloría General de la República para que ésta se encuentre bajo escrutinio permanente de la sociedad como sus mandantes y que de esa forma se pueda controlar que él mismo no oculte bienes que haya podido obtener de forma indebida en el ejercicio de sus funciones como servidor público y lo ocultasen en los bienes patrimoniales de su cónyuge, hijo u otros parientes, por lo que se hace necesario también conocer dentro de los límites de la ley si aumentaron o no de forma indebida o injustificable sus bienes y rentas. Muchas gracias. De esta manera, después del análisis de los compañeros, tenemos que los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra las resoluciones judiciales ordenadas a través del amparo, lo cual implica la entrega de las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos. Los mismos han considerado que dichas declaraciones, al ser una información pública, deben estar disponibles para todos los ciudadanos de la República, salvo los datos sensibles o protegidos por leyes específicas. El fallo deja en claro al funcionario público y al propio Estado que el derecho que tiene el ciudadano a informarse es un derecho consagrado en la propia Constitución Nacional. En conclusión, se reafirmó el derecho al acceso a la información pública como un principio fundamental en un Estado democrático, con límites establecidos para proteger la privacidad y los derechos de terceros que son indispensables para los ciudadanos sin distinción alguna. Es por ese motivo que la opinión y criterio de todos los integrantes del grupo es en la total conformidad con lo resuelto por la mayoría de los miembros que emitieron sus votos en el caso estudiado, considerando que todos los funcionarios públicos son representantes electos por el pueblo y que sus acciones, como sus bienes, deben ser objeto de control permanente por parte de la ciudadanía. Por otro lado, hubo un disenso de criterios en el grupo en cuanto a que para algunos se debía proporcionar todos los datos del funcionario público, incluidos las de su cónyuge, hijo y parientes, y por otro lado, que los datos de estos últimos no debería de ser proveídas, ya que la información pública a ser revelada debe tener algunas restricciones establecidas en la ley, como los datos de los hijos menores, cónyuges, en vista de que no guardan relación con la función pública. De nuestra parte es todo. Muchas gracias. Somos alumnos de la Escuela Judicial Primer Ciclo de la ciudad de Paraguarí.